Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Hay muchas maneras de dar el catecismo, es decir, de enseñar las verdades de la salvación y llevar a los niños y demás personas al bien. Orar mucho por los niños que nos han sido encomendados y por la conversión de los infieles y pecadores es hacer una buena catequesis. Dar siempre buen ejemplo y mostrarse siempre como modelo de piedad, regularidad, modestia y caridad es hacer una buena catequesis. Ambas cosas, además de estar al alcance de todos los hermanos, sea cual fuere su empleo, sus talentos y su capacidad, son más eficaces y fáciles que explicar la doctrina cristiana a los niños. Gracias, hermana, por esta frase con la que hemos comenzado, Formadores en la Fe. ¿De quién es tan sustanciosa frase? Es de San Marcelino Champagnat y un gran modelo de catequista que hemos estado hablando de él durante varios capítulos y esperamos que se convierta en una gran referencia para todos los amigos que nos oyen en NSE Radio con este programa de Formadores en la Fe. Habíamos prometido dar referencias de santos, de textos de papas, etcétera, para que nuestros amigos puedan también profundizar y prepararse, porque realmente este cursillo es muy básico, es como un abrebocas que les damos un aperitivo para que ellos puedan seguir estudiando. San José Benito Marcelino Champagnat, un santo que especialmente fundó los Hermanos Maristas y especialmente su carisma es dar catequesis. La educación cristiana de los niños. La educación cristiana de los niños a través de los colegios, parroquias, etcétera, trabajan con la catequesis. Hermana, pues empecemos entonces con esta recomendación del libro. Va a ser una gran referencia este santo porque tiene muchas citas sobre los niños, sobre cómo dar el catecismo, etcétera. Y sobre todo, cómo debe vivir el catequista para poder hacer el bien que Dios espera que él haga, ¿no? Se trata entonces de la recomendación de la vida de San José Benito Marcelino Champagnat, el fundador de la Sociedad de los Hermanitos de María, escrito por el hermano Juan Bautista, que fue uno de sus primeros discípulos. Pues Recomendadísimo. Les animamos, es bastante gordo porque además este libro tiene 2 partes. La primera parte es toda la vida de San José Benito y después la segunda más bien es su espiritualidad, las virtudes, incluso conferencias o pequeñas charlas que le daba él a los hermanos. Y también los trucos que él aprendió a lo largo de tantos y tantos años de enseñanza, porque realmente después de escuchar este libro uno sale con más ganas de ser catequista y con más conciencia de lo importante que es formarse bien para hacer muy bien el trabajo que Dios nos ha encomendado. Él se daba cuenta, exacto. En la Francia que le tocó a él vivir veía mucha ignorancia por el sesgo que había habido de sacerdotes, etcétera, y empezó con niños de 13, 14 años, fueron los primeros hermanitos que él tuvo, sin embargo, algunos le criticaban y le decían, pero ¿cómo tan pequeños, tan jovencitos van a ser religiosos? Y él, tuvo esa visión de que el Señor le iba a ayudar y al final creó una hermosa y gran familia. Para Dios, en ese sentido no hay límites. Exacto, y sobre todo porque tenían el espíritu que él les estaba como legando, ¿no? Y después lo recibieron de esa manera y han seguido hasta hoy con esta espiritualidad. Bueno, pues después de haberles puesto esta referencia hermosa sobre cómo dar la catequesis, decía San Marcelino Champagnat que orar también es dar catequesis, es verdad, porque estamos interiorizando lo que después vamos a enseñar. Y estamos abonando el terreno. Exacto. Para que después la semilla crezca mejor. Pero yendo a lo concreto, estábamos hablando ahora de qué utensilios o de qué herramientas puede valerse este sembrador, que es el catequista, para sembrar la semilla de la palabra de Dios en los niños, adolescentes o adultos que le tocan. Y por eso estamos hablando del plan de clase. Ya llevamos 3 o 4 programas, creo que este es el 4. ¿Cómo se organiza una clase? ¿Qué partes tiene y cómo deben organizarse estas partes? Hemos hablado de que hay que hacer una planificación,
de todos los temas que vamos a tocar durante el periodo que me toque dar esa catequesis. Normalmente es un año, es un curso escolar, en realidad exacto. no un año entero, sino que unos 9, 10 meses, dependiendo del país, pero a veces se extiende hasta 2 años o menos si en el caso de adultos, puede ser que sea cuestión de meses. También es importante saber cuánto va a durar cada clase y qué periodicidad tiene. Y con todos estos elementos, obviamente la edad de mis catecúmenos, el sexo y un poco su condición social para saber, bueno, si hay más o menos ignorancia o conocimiento religioso y, bueno, conocer un poco el centro de interés que pueden tener estos alumnos. Y con todos estos ingredientes yo puedo ir preparando mi clase. Y nos hemos quedado en los objetivos que vamos a tener para largo, porque decíamos que es lo primero en la intención y lo último en la ejecución. Pero yo tengo que saber desde el principio qué es lo que quiero conseguir del alumno, hacia dónde voy, cuál es mi meta, para qué voy a enseñar eso, qué es lo que yo quiero lograr con esa clase que voy a impartir. Decíamos que hay un objetivo general que es de todo el curso, que obviamente se va a evaluar de aquí al final del curso. Pero ese no puede ser el único objetivo que tengamos, sino que tiene que haber lo que se llamaban objetivos específicos, que son de cada clase, que son evaluables desde fuera, decíamos, concretos en su redacción. Se redactan de esta manera. El alumno al final de la clase será capaz de, y ahí tengo que poner cuál es el verbo de la acción que estoy pidiéndole al alumno. Será capaz de definir, será capaz de enumerar, será capaz de describir. Y aquí es donde nos estábamos deteniendo un poco y vamos a acudir un poco a la psicología, que en este sentido a los formadores, a los pedagogos, los que trabajan con almas, sobre todo si son pequeños, pero a toda edad es necesario este conocimiento. Decíamos también, haciendo un pequeño resumen, que los objetivos se pueden clasificar en 3 grupos dependiendo el tipo de conocimiento que nos van a dar. Tenemos conocimientos que se refieren a conductas, procesos mentales o intelectuales, es lo que abarca el campo cognoscitivo, que se suele decir, o pues eso del entendimiento. Como por ejemplo, lo que decíamos, definir, recordar, enumerar, todo lo que sea información que después asimilo y voy comprendiendo. También tenemos el dominio psicomotriz, que más bien enfatiza todas las destrezas motrices, el movimiento. Por ejemplo, bueno, el simple escribir algo ya es algo motriz, no solamente lo digo de palabras, sino que lo escribo. Puedo también, aquí viene en el caso de religión, obviamente no vamos a hacer gimnasia, pero sí que puede ser alguna dinámica donde pongo en práctica aquello que estoy aprendiendo. Hablaremos sobre esto. Y por último vienen aquellos objetivos que pertenecen al dominio, decíamos, afectivo, volitivo, social. Más bien se refieren a conductas más emocionales o a valores conmigo mismo, de compromiso y ante los demás. Que ya es la aplicación más bien de lo que han aprendido en la vida real. Exacto, por eso se llama también afectivo, volitivo, sociales, porque es de cara a un compromiso es el típico pues propósito. Hagamos un propósito después de todo esto que hemos aprendido, que después podemos examinar para ver qué cambio de conducta emocional y volitiva, es decir, qué deseo, qué propósito surge en mí una vez que he conocido esto que me han enseñado. Hermana, estos diferentes campos se pueden mezclar objetivos en todas las edades. Debería haber al menos un objetivo de cada campo en nuestras clases, en cada clase. Sería una clase muchísimo más completa. Bien. A veces, dependiendo del tema, si por ejemplo me toca un tema que es más teórico porque estamos empezando un tema nuevo, pues obviamente me tocará primero dar teoría, por lo tanto van a abundar o van a ser más los objetivos de la parte cognoscitiva o de la parte del conocimiento. Voy a tener que dar más información. Por lo tanto, abundará más en esa clase. Pero no debe ser solo información, no puede ser una clase solo teoría. Debo meter alguno psicomotriz y alguno también afectivo,
volitivo. Por aquello que nos explicabas, que para que cuantos más sentidos se usen para la asimilación de los contenidos, mejor. Hay varias razones psicológicas sobre esto, pero hay que tenerlas en cuenta, aunque uno dirá, hermana, es que yo no soy psicólogo, ¿cómo voy a saber hacer esto? ¿Lo vas a saber hacer? Tranquilo, no hay problema. Tenemos varias razones para usar distintos tipos de objetivos, para abarcar todas las conductas del ser humano. Es más integral, por lo tanto, más completa Sí, claro. la clase. Dices tú, en psicología se aprende, y lo hemos experimentado en la vida diaria, que por cuantos más sentidos y de cuantas más maneras diferentes me entre la misma noción, más quedará grabado. Si solo lo escucho, poco. Si lo escucho y lo veo, más. Si lo escucho, lo veo y lo escribo, más. Si lo escucho, lo veo, lo escribo, lo digo, lo canto, Hago un juego, una dinámica. lo asocio con otros conocimientos anteriores, lo veo en un vídeo, lo relaciono, saco conclusiones, lo interpreto, Intento lo aplicarlo en mi propia clasifico. vida. De cuantas más maneras, y hago un propósito que además implica mi vida, ya no es algo externo a mí, es una mera información en la que yo soy solo un mero oyente, sino que ya implica mi vida. ¿Qué va a cambiar? Tomo conciencia, aprecio eso, tomo una escala de valores. Fíjense la de maneras Opciones, diferentes que yo puedo asumir un conocimiento. Hermana, y de esta manera nuestro catecúmeno no sabrá que le estamos diciendo lo mismo de distintas maneras. Claro. Y entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, que es tan importante mantener centrada la atención, que no se aburran, que no se haya pongan muchas actividades. Exacto, como que va a ser, digamos, lo mejor que nos puede pasar, tener un objetivo o varios, no sé si se puede, de cada campo, de manera que el niño esté constantemente moviéndose, pensando, reflexionando, Y de cambiando diferentes actividad, maneras, exacto. asumiendo. Pero el objetivo siempre va a ser el mismo. Todo lo hacemos, no, pues ahora una canción que no tiene nada que ver con lo que estamos aprendiendo. No, todo está bien pensado. Y además aquí hay otra razón psicológica muy fuerte. No sé si conocen, pero bueno, un poquito de nociones de temperamentos y de caracteres hay que conocer. Existen personas que... Voy a decir la palabra porque conviene que aprendamos las palabras técnicas. Hay personas cerebrotónicas, personas somatotónicas y personas viscerotónicas. ¿Qué significa por esto? favor. Estas son unas membranas, fíjense, son unas membranas que se desarrollan incluso en el útero materno antes de que nosotros nazcamos a la nueva vida. Pues hay una serie de membranas que se desarrollan más en unos seres y otros en otros. Los tres tenemos... Las tenemos, pero hay unas que se desarrollan más que otras. Y esto va a determinar nuestra manera de ser. Incluso físicamente un cerebrotónico es de una manera, suelen ser las personas altas, delgadas, de facciones muy marcadas. Los somatotónicos, porque los cerebrotónicos, bueno, como su nombre indica, su mayor potencia, digamos. Exacto, su mayor potencial está en la mente. Son personas que razonan mucho, pero entonces escasea en ellos, por ejemplo, pues la parte social. Suelen ser personas más tímidas o que les cuesta más la relación social, y tampoco son muy hábiles en las cosas psicomotrices. No quiere decir que no lo tengan, pero su fuerte es la mente, es el pensar. Son las personas que tienen muy marcado el cumplimiento del deber, son muy responsables, etc. Bien, los que son somatotónicos significa que hay otra membrana que fue la que se desarrolló más en ellos, y por lo tanto estos son, lo dice su propia palabra, soma significa cuerpo. Por lo tanto son personas muy musculosas, su cuerpo es atlético. Y estas son personas, por ejemplo, que les debe encantar el muy movimiento. Activos. Normalmente son personas que van derechos a la obra, son muy directos, a veces son un poco duros porque son muy directos en su hablar y en su actuar. Bueno, está desarrollada en ellos más la parte, hace mucho deporte, necesita mucha movilidad, y no quiere decir que no piensen, pero lo tienen menos desarrollado. Y los que son viscerotónicos, como su misma palabra indica, víscera, es la parte social, son los afectivos, suelen ser personas más gorditas, son personas muy sociables, el típico bonachón, que además escucha a todo el mundo, que nunca se enfada, que siempre se está riendo, que es el colchón, entre unos y otros. El colchón y el pañuelo de todos, escucha a todos, para todos tiene...
puede tener el peligro de que todos se le vayan a hablar, etcétera, pero bueno, son personas muy sociables y que hacen un gran bien porque son como amortiguadores, ¿no? Amortiguadores de los demás. Pero es verdad que a ellos, pues, no es que no lo tengan, pero les falta la parte somatotónica y la parte del deber que tiene tan marcada el cerebro tónico. ¿Para qué decimos esto? Porque también los niños desde pequeños nacemos ya con esto, entonces en nuestro curso, niños, adolescentes o adultos, vamos a tener personas cerebrotónicas, somatotónicas y viscerotónicas. ¿Qué pasa? Que cada uno entiende las cosas tal como es él. Entonces, si yo digo algo, por ejemplo, que es teórico, el cerebro tónico me va a entender muy bien. Y lo va a asimilar enseguida. Porque él, lo suyo, su fuerte es la mente, es la parte intelectual, es muy racional, enseguida además lo profundiza, hace preguntas, le da vueltas y tal. Pero a lo mejor el somatotónico y el viscerotónico no me captan y entienden otra cosa o esto les ha se va estableciendo como una relación entre lo cognoscitivo con el cerebro tónico. Porque el viscerotónico entiende de otra manera, entiende afectivamente y el somatotónico entiende psicomotrizmente. Ya. Por lo tanto, si yo solo explico, si yo solo doy teoría, me entenderán los cerebrotónicos, pero los otros van a salir de la clase sin haber aprendido bien, porque no les expliqué según su manera de entender. Entonces, si yo tengo objetivos de los 3 campos y digo, muy bien, voy a dar una teoría, voy a dar una información, unos datos que hay que saber, los voy a repetir, pero vamos a hacer una actividad psicomotriz, ya me invento qué, pues pegar unas fotos, recortar, dibujar, interpretar, lo que sea, algo que haya que moverse. Y entonces, el somatotónico en ese objetivo, ahí es donde asimilará. O sea, ya le habrá entrado en el cerebro la información pero básica. Le ha quedado muy... Pero la absorción la hará en este momento. Exacto. Entonces, en la psicomotriz veremos que los somatotónicos son los que llevan la delantera. Pero el cerebrotónico, se ha quedado pensando en la información que yo le he dado, que además la está asimilando y la está procesando, pero cuando digo, venga chicos, vamos a hacer una actividad donde hay que moverse, el somatotónico es el que sale en la delantera, yo corto, yo lo pego, lo necesita. Está aprendiendo según su manera de ser. Por eso, mientras está recortando, mientras está jugando, mientras está haciendo lo que sea, le tengo que seguir enseñando porque es su manera de aprender. Y si tengo un objetivo volitivo afectivo, es decir, una oración, una canción, y pues ahora nos cogemos las manos y hacemos un propósito delante de un altar de la Virgen, etcétera, y no sé, pues entonces el cerebrotónico será más tímido. El somatotónico tampoco se sentirá le parecerá un poco cursi, pero el viscerotónico dirá, esta es la mía. Entonces ese será el que rezará con más devoción, a lo mejor le salen unas lágrimas y cantará precioso y se cogerán de las manos y está aprendiendo según su manera de ser. Hermana, qué importante esto para el catequista y eso me hace pensar también, yo como catequista me tengo que conocer entonces, tengo que saber si soy cerebrotónico, somatotónico o viscerotónico. O más o menos identificar dónde estoy. Claro, porque también tengo que tener cuidado que no debo explicar yo las cosas como yo las entiendo. Exacto. O, por ejemplo, si mi fuerte, supongamos que yo soy un profesor o un catequista somatotónico. Entonces, como a mí me encanta la actividad, y entonces ahora vamos a correr y vamos a hacer esto y vamos a moverme. Y me ha tocado un cerebrotónico. El pobrecito estará asustadísimo conmigo, porque si no tengo ningún objetivo que de la manera como él aprende... Él en el campo psicomotriz se siente muy torpe. Por lo tanto, si todas las actividades son psicomotrices, él dirá, muchísimo. Yo no puedo aprender. Y el viscerotónico lo mismo, a lo mejor se adapta porque son se adaptan a todo, pero faltará algo. Le faltará algo. Supongamos que yo soy muy viscerotónica, entonces... Todas mis clases son afectivas, pero no tienen información. Entonces todo es, y la bondad de Dios, y cuánto nos ama, y cantemos y tal, y está muy bien. Claro, pero no hay información, no hay argumento, no hay parte racional. Pues, y tampoco psicomotriz, sino que todo... Entonces, el somatotónico estará subiéndose por las paredes porque le parece todo muy cursi y no se mueve.
y el cerebro tónico estará intentando sacar alguna conclusión en su mente, necesita datos Claro. que alimenten su mente con los que pueda procesar. Por lo tanto, tengo que tener cuidado de no dejarme llevar tampoco de mi propia manera de ser. Si yo sé que tengo una habilidad, no tengo que, o sea, al contrario, debo desarrollarla, pero no marcar excesivamente y llevar hacia ese lado totalmente toda la clase, sino que debe ser equilibrada. Y estos objetivos en los distintos dominios de nuestra conducta me ayudarán a lograr lo que me ayuda a lograr ese equilibrio. Por eso es verdad que es una clasificación teórica y que en la realidad es que nuestra conducta es como a veces al tiempo, se mezcla, no es que primero aprendemos tal, sino que se va dando como todo al tiempo. Pero sí que es verdad que se suele expresar con predominio, según la manera de ser que somos, en un dominio o en otro de conducta. Por lo tanto, como digo, es labor del profesor, del catequista, tener siempre en mente al menos un objetivo de cada uno de los campos de conducta. Quizá por eso también es muy importante lo que nos has dicho en la clase pasada. Convendría escribirlo. Sí. Convendría escribirlo porque si no, con claridad para que yo tampoco me despiste, porque claro, a veces la clase te puede absorber y te olvidas. Exacto. A lo mejor has tenido una muy buena idea y después en el momento... O las circunstancias te han ofrecido otra... Claro. Y además yo animo también a escribirla porque después... O sea, a lo mejor en el momento que das la clase sí te acuerdas porque lo tienes muy fresquito y lo has preparado hace poco. Pero claro, se supone que si queremos seguir siendo catequistas y aprendiendo cada vez más, en esos cuadernos de los catequistas que son verdaderos tesoros donde van haciendo anotaciones y este ejemplo que puse me vieron fenomenal, este no lo entendieron. Saqué tal cosa de tal libro y me anoto la página. Bueno, yo al año que viene o dentro de 3 años o dentro de 20 años que a lo mejor me toca de nuevo dar otra clase, yo podré acudir a todas estas fuentes de información y serán verdaderos tesoros y no tendré que volver a preparar de nuevo. Y estar prevenido con lo que no ha funcionado también para ir mejorando cada vez. Ya veremos cuando hablemos de la evaluación, todo esto también lo hace el catequista de sí mismo y de su clase. Entonces, creo que sí, es muy importante... aplicar conocer y aplicar estas normas o conocimientos elementales de psicología que tiene que tener un pedagogo para conseguir de verdad el fruto que tiene en su clase. Sí. Porque a veces, y estoy segurísima que todos los oyentes y los que son catequistas tienen un gran deseo de hacer el bien y de llevar. Pero si no hay herramientas y dices... Ay, hermana, pues fíjate, nadie nos había explicado esto, no se me había ocurrido tener nociones de psicología y ya se ven que son muy básicas, son muy fáciles y prácticas. Y muy útiles. Luego en la práctica echas mano de esto para lograr mejor. Vamos a dar, ahora ya nos quedan 2 minutitos, pero vamos a dar en los próximos programas ejemplos concretos de cómo formular objetivos de cada uno de los dominios. Por ejemplo, hablaremos del dominio cognitivo e iremos enseñando cómo aprende una mente. Pues primero se le dan datos, después los comprende, después los analiza y tendremos que ir desarrollando estos objetivos de acuerdo a la manera de ser que somos. Porque ir contracorriente del proceso natural de cómo aprendemos y cómo asimilamos las cosas y cómo tomamos conciencia de las cosas, pues chocante y no sería es efectivo. Pedir un milagro temerario en este sentido. Por lo tanto, es importante conocer estas mínimas nociones de psicología para poder dar una clase fructífera. Y claro, esto satisface plenamente al profesor porque dice, pues todo este deseo que tengo con estas herramientas que conozco ahora, dan el fruto apetecido. Puedes hacer mayor bien cuando estás más preparado. No por una vanidad ni soberbia. No, es sino un deber. Simplemente es un deber para conocer hacer bien esto. Lo que tienes que hacer. Sí, es como un médico que no se prepara bien para ejercer su profesión. Igual y se atreve a meter el bisturí. Uno diría, pues es temerario. Por lo tanto, un catequista... O sea, no quiere decir que si hasta ahora no has tenido estos conocimientos no se haya hecho bien, porque Dios suple siempre. Y siempre la piedad y el deseo y la oración y la santidad y el buen ejemplo del catequista pues suple muchas cosas. Pero ya van a ver, queridos oyentes, que si vamos aplicando poco a poco estos conocimientos de psicología que, como ven, son tan fáciles, nuestras clases van a merecer y mejorar. Y si no, pregúntenselo aquí a la hermana Estrella, que los está poniendo como buena portavoz, que es de ustedes, los está poniendo en práctica y se va notando. Se va notando. Es una alegría de verdad. La seguridad del conocimiento del alumno
Lo que notamos en las clases es que queda más profundamente asimilado, es decir, ya no es algo tan superficial, claro, como que me tengo que agarrar de una años. palabra porque si no, no me sale el resto, y uno dice, pues entonces es que no lo ha comprendido. Se ha asimilado de tal manera el conocimiento que ahora ya le des vuelta por arriba, por abajo, de un lado, de otro, el niño lo sabe. Y eso porque lo ha aplicado, ha quedado bien grabado. Esto es muy importante. Bueno, pues hoy sí que hemos hecho tareas, hemos dado mucha información. Recordar el libro de San José Benito, sí. Marcelino Champagnat, una gran referencia para todos los que nos queremos formar como catequistas. Amigos oyentes, ha sido un gusto estar con todos ustedes y esperamos que sigan siendo fieles escuchas de este programa Formadores en la Fe. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.